Fidel Castro whips up a furor in Cuba, charging the United States with arming and training mercenary forces for an imminent invasion. He calls out some 200,000 militiamen for training and guard duty at key points throughout Havana in a move timed to coincide with the landing of about 1,400 American Marines at the Guantanamo Naval Base for a weekend of liberty after training exercises in the Caribbean. Yeah. I'm Neva. I'm a member of Rock Around the Blockade, and in 2009 I went for my first time to Cuba on a brigade. I'm Rebecca. I went to Cuba with Rock Around the Blockade because I really wanted to get an understanding of what it's like to live in a socialist country, and I was really interested in the education system because I want to be a teacher, so I wanted to look at how education functions within that society and how it's used as a tool to help the revolution. I think that the example of Cuba becomes even more relevant and important because it's a society where multinationals aren't the focus, the ruling class aren't the focus, but it's about the people, it's about providing for the people, it's about providing for the needs of society. My name is Etisham. I went on a brigade to Cuba with about 14 people. When I look at Cubans, I don't look at them as, Cuban socialists. I look at them as brothers and sisters on their side of the planet fighting imperialism in the way that they are. And I think it's my duty as well to fight imperialism. And obviously my fight will be different to theirs, but it's still one struggle. And I will look at my Cuban brothers and sisters and I will give them my solidarity because it's standard, I think. People in politics here are, they walk around in suits, they're professional politicians, they get paid to be a politician. And in Cuba, if you're in the Communist Party, I found out, if you're in the Communist Party and which is the ideological leadership of the country, you aren't paid to do it. You do it in your own free time. You contribute, you work voluntarily in farms, you do things in your own free time, so there's no material incentive, there's no ulterior motive for why you want to be in politics. You're not going to get rich of being in politics in Cuba. You're just a normal person that brings politics into your workplace, and you continue on the same salary you're on, and you continue in your same job. For everyone to be integrated into politics, it just has to be around everyone, and in Cuba it's not limited. The people that can get involved in the ideological direction of the country is not limited to the elite, like here, the boys that go to Eton become the Prime Minister and the Home Secretary and the Cabinet Ministers. My name's Anthony, I'm a member of Rock Around the Blockade, and I went on a brigade to Cuba in 2009. Living in Britain, I think in some way what I'm trying to do by understanding the Cuban struggle is to show sort of an element of internationalism, solidarity with the working class movement in the world today. And I think that's something that the Cubans have taught us to do through things like Operation Milagro, where you've got like thousands of doctors in Latin America carrying out operations on people who don't have access to proper healthcare systems, people with cataracts and blindness, and just through doing that you can see what level Cuba is on internationally. It was impressive to see the level of openness in Cuba. For example, the economist that's in the video, the way we stumbled upon him is quite interesting. We walked into like a cafe to get some drinks and we saw what looked like a teacher and his student going over some notes. So we just asked them what they were talking about because they had a book about economics. And that's literally how we met the economist. I thought I was going to go there and I was going to come back thinking Cuba is either socialist or it's not. But I came away more thinking that Cuba is aspiring towards socialism and making and improving constantly and evolving constantly, and it's a constant process and up against many challenges, but they have the means to overcome these challenges and work around situations, and even under the US blockade. The Cubans that I spoke to when I was on the brigade, they understood that all Obama has done is reverted the restrictions on remittances
back to what they were before Bush got into power. So he hasn't completely challenged the blockade. He hasn't said no to the blockade. He hasn't said the blockade is genocidal and we must end it, which is the truth. He hasn't pointed out, you know, how all the previous US presidents have just enforced the blockade, you know, and how disgusting and brutal it is. So, you know, they didn't really have much to say about Obama, to be honest, and I think that's the correct position to have, to wait for him to actually do something, you know, to change the balance. Cuba's consistently put itself out there in solidarity with other nations, whether it's the people of Angola in the fight against apartheid, or whether it's the aid, the medical aid that Cuba sends to various countries, like in Haiti, like in El Salvador, like in Bolivia, like in Venezuela. They also have one really important fundamental thing that gives power to people is the right of recall of elected representatives that they feel aren't fulfilling their role and representing the people, and that is giving the power to the people, because you can't, here you just don't have the option. The MP's expenses, what could we do? We couldn't do anything. They're still running the country. Mi pueblo ya no está triste, mi pueblo vive cantando, mi pueblo está trabajando y de alegría se viste. En mi pueblo está latente la fe revolucionaria, triunfa la reforma agraria y más se quiere. Con respecto al sistema jurídico cubano, lo primero válido y que debemos resaltar es que Cuba sí tiene constitución. A diferencia de lo que se dice fuera de Cuba, que en Cuba no existe constitución, que en Cuba no existe la ley, que en Cuba se trabaja sobre la base del arbitrio o las consideraciones o las apreciaciones o la autoridad de una persona o de algunas personas. Eso es totalmente falso. Cuba sí tiene constitución y sí tiene todo un sistema jurídico formado. Pensando tan solo en bailar el son, ahora es mayor la alegría. Se alimenta del estiércol y la excreta, lo que ella expulsa, se usa como materia orgánica, con el fin de no usar productos químicos en la agricultura urbana, cultivos agroecológicos. Un pie de cría pequeño y después ampliarnos hacia allá, hacer varios canteros para que nos dé para todo lo que nos ponemos. Sí, se desarrolló nacionalmente en instituciones de investigaciones. Sí, en Granma, la provincia de Granma, hubo un evento donde quedó demostrado que se obtenían muy buenos resultados con aplicando humus. Eso del nombre de humus del hombre. La Constitución cubana es resultado de un proceso revolucionario que comenzó como institución o a partir de la institución del Estado a formarse una vez que el poder revolucionario asume el poder en el 59. La Constitución cubana no es precisamente del año 1959 cuando la Revolución cubana triunfa. Requirió de todo un proceso la revolución de radicalización hasta que en el año 1976 se consolida entonces ese proceso a través de la Constitución socialista cubana, que es del año 1976. ¿Qué más le conviene? Y esta libertad que tiene es para toda la vida. En 1989 todo cambia con el derrumbe del campo socialista y sobreviene una caída de la economía en picada entre el 89 y el 93. Entre 1989 y 93 nuestra economía cae hasta perder el 34,7% de su riqueza en apenas 3 años. Esta crisis para los cubanos de mi generación va a ser como la crisis de los años 20 para los alemanes. Fue una crisis muy profunda y que tuvo un significado muy fuerte en la caída del nivel de vida de la población. Por ejemplo, la falta de fluido eléctrico era 16 horas diarias. Luego se paralizó todo el sistema productivo, la alimentación disminuyó sustantivamente, el transporte colapsó. En Ciudad de La Habana habían 30.000 salidas de ómnibus todos los días y eso bajó a 3.000. Se importaron millones de bicicletas y la gente viajaba en bicicleta. Es decir, fue una situación muy difícil.
My name is Gerson Leonel Rodriguez, and I am a boy who have 20 years, not that boy. I am here because I am in a civil service, not military service, because I am Jehovah's Witnesses. If some Jehovah's Witnesses are watching me now, your partner from Cuba, say hello. We are here. And we are working here, and you know, it wasn't bad, man. De una parte, esa constitución respondía a lo radical que había tenido que ser la revolución cubana hasta ese momento, producto del acoso, la hostilidad, la agresión de los Estados Unidos y la necesidad que tuvo Cuba en su momento de ajustarse, acomodarse al sistema soviético, al sistema político, económico y jurídico soviético. These insects are named cotorritas. In this little house, we are trying to breed in them because we want to have many of them. When we have many, we put them in the environment. The environment with pests, and they eat the pest. The organoponic is surrounded with palm. That help against the wind and protect the bananas in the other side. El año pasado, a pesar de la crisis mundial, la economía creció un 4,3%. Este año, la estimación del gobierno es que la economía crezca un 6%. En mi opinión, es una estimación muy optimista. El Banco Mundial estima para Cuba un crecimiento del 3%. La mayoría de los países latinoamericanos o no crecen o crecen muy poco. La economía nuestra el año pasado creció, pero sufrimos las consecuencias de la crisis. Bueno, ustedes conocen que el precio de las materias primas cayó. El níquel es el segundo renglón de ingresos para nuestro país. El precio del níquel bajó de $50.000 por tonelada a cerca de $8.000 por tonelada. Por ese concepto tuvimos pérdidas por $250 millones. Look at that. That's natural fertilizer. With this, we don't have to buy abonos, fertilizing, from the outside. We create our own abonos. Por tanto, la Constitución cubana del año 1976 en alguna medida se parece, o se pareció, o se asimiló, tiene un parecido muy grande con las constituciones soviéticas, o la Constitución soviética y de las ex repúblicas socialistas soviéticas. Sin embargo, y esto que voy a decir es importante, una vez que se derrumbó el sistema político, económico y jurídico soviético, ex socialista, Cuba ajustó su propio sistema económico, político y social socialista sobre la base de los errores cometidos e intentó construir un nuevo modelo que implicó cambios a la Constitución. En ese sentido, entonces, tenemos una Constitución monopartidista, una Constitución que establece un sistema político monopartidista. Sin embargo, ese partido no puede equipararse en ningún momento a los partidos tradicionales liberales. El Partido Comunista Cubano juega un papel, según la propia Constitución, muy diferente al papel que desempeñan los partidos políticos liberales, capitalistas, tradicionales, que están en crisis y en los cuales nadie cree. El Partido Comunista Cubano no juega un papel trascendental en el sistema electoral, en las elecciones en Cuba. No es un sujeto electoral, no participa en las elecciones del Partido Comunista. No es una alternativa política. Cada vez que quieran puedan venir a nuestro país e intercambiar con nosotros para que esa poca visión que se tiene en el mundo sobre Cuba se amplíe un poquito más y se den cuenta de que Cuba no es como a veces la proyectan de otra manera, ¿ves?
que digo que incluso en Venezuela, donde tantos cubanos hay, también a veces se desconoce la realidad cubana y nosotros también somos portadores de hablar de cómo es nuestro país. El vínculo con Venezuela es muy importante. Venezuela en este momento garantiza a Cuba un suministro de petróleo para 5 meses del año y además nos da buenas condiciones de pago. El 50% de ese combustible, de ese petróleo, se paga con servicios médicos, deportivos, etcétera, de Cuba en Venezuela. Para Cuba eso es muy ventajoso. Con Venezuela se están haciendo introducción de nuevas tecnologías en el sector del combustible, del petróleo en Cuba. La refinería de Cienfuegos el año pasado fue reinaugurada a partir de una inversión de 500 millones entre Cuba y Venezuela. La relación con Venezuela nos es, por tanto, muy beneficiosa realmente. Específicamente yo lo que hago es terapia de lenguaje. Aquellas personas que han sufrido un accidente, que han perdido la noción del tiempo, del espacio, del lenguaje, pues nosotros hacemos ejercicio y entonces logran recuperar eso. Igualmente los niños que no pronuncian correctamente una letra del abecedario, pues también nosotros hacemos actividades para que ellos mejoren. La pregunta entonces estaría, nuestro sistema político y nuestro sistema electoral, ¿en qué se apoya? ¿En qué se legitima? ¿En qué obtiene confianza? ¿En qué obtiene respaldo? ¿Dónde está la legitimidad de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico, de nuestro sistema social y nuestro sistema jurídico en general? Por resultado del bloqueo, nuestras comunicaciones son vía satélite, que son mucho más costosas y lentas. Which are incredibly costly and slow. Además, pasan por Estados Unidos. Curiosamente, alrededor de Cuba pasan 21 cables submarinos. Sin embargo, Cuba no puede conectarse a ninguno. Ahora se hizo el año pasado una empresa mixta entre Cuba y Venezuela y se va a sacar un cable desde Venezuela que debe entrar por el sur de La Habana y que nos debe dar capacidad tecnológica para acometer la telefonía celular, introducir más computadoras para otros perfeccionamientos. El gobierno de Venezuela, como políticamente instruye a su país, pero nosotros vamos a hacer el bien social, la atención a esa persona que no tiene poder y que puede asistir a nuestras clínicas sin que les cueste nada. Nuestra tarea allí en Venezuela es eso, solo la atención al desposeído. Bueno, al desposeído no, también van a las clínicas las personas de dinero, pero nosotros vamos por aquel que no tiene. Es decir, que a la clínica va que él tenga y el que no tenga dinero puede ir. La respuesta a esa pregunta está precisamente en la participación popular directa en el ejercicio del poder, a través de mecanismos jurídicos y políticos de intervención popular, de intervención del pueblo directamente y no a través de partidos, de organizaciones o de el Estado, del representante popular tradicional, sino interviniendo directamente en la toma de decisiones políticas a través de algunos mecanismos que ahora explicaré. Ya en el año 94 comienza a crecer la economía y se toma el paquete de medidas, más de 20 medidas. Se introducen mecanismos de mercado, inversión extranjera, el turismo, el trabajo por cuenta propia, se autorizan las remesas y comienza la concentración de la riqueza y un cierto nivel de desigualdad. Estas medidas permitieron que la economía creciera, pero generaron un conjunto de contradicciones. Fueron decisiones muy complejas. Pero frente a la situación que teníamos no había alternativa. En el año 1992, Estados Unidos aprueba la ley Torricelli. El bloqueo que existía desde el año 1961, pero permitía que las filiales de empresas norteamericanas que estuvieran en terceros países, digamos en Nicaragua, General Motors Nicaragua, pudieran comerciar con Cuba. Ese comercio representaba unos 800 millones. No era mucho, pero eran productos que el campo socialista no producía. Luego era muy sensible, eran muy necesarios para nuestra economía. Con la ley Torricelli se corta este comercio. Y después, en el año 96, se aprueba la ley Helms-Burton, que refuerza más el bloqueo, porque comienza
a perseguir a los empresarios que invertían en Cuba. Teníamos una situación interna difícil y una situación internacional muy complicada también. La revolución realmente podía colapsar. La reforma, por tanto, en mi opinión, era inevitable para salvar la revolución. Esa participación, ¿cómo se materializa? ¿Cómo se lleva a cabo? Número uno, en el sistema electoral, proponiendo a los candidatos directamente en asambleas de barrio. Número dos, nominando a sus candidatos. Y número tres, eligiendo mediante voto popular, directo y secreto a cada uno de los representantes de nuestros órganos representativos del Estado. Esos órganos representativos del Estado se les llama en Cuba asambleas del poder popular. Cuando estuve en Roma el año pasado, fuimos a la presentación del libro a Pisa, a la ciudad de Pisa. Un intelectual italiano, un estudioso italiano comunista, me dijo que nosotros habíamos traicionado al socialismo, traicionado al marxismo, al permitir la inversión extranjera y que una parte de la plusvalía cubana fuera sacada hacia el mundo capitalista. Y que él no entendía la reforma. ¿Cómo habíamos hecho esa reforma? Yo le decía, primero teníamos que salvar la revolución. Eso era lo más importante. Después se pueden hacer las demás cosas, pero sin la revolución no pudiéramos hacer nada. ¿Es parte de una corporación o es parte del Estado? ¿Y cómo se administra? Bueno, la empresa es una empresa socialista, pertenece al Estado, pero los cuadros y los trabajadores la queremos como si fuera nuestra y la protegemos como nuestra, la cuidamos y la hacemos producir como si fuera nuestra. Es la propiedad social del régimen socialista de producción y es por ello que yo digo mi empresa. Alguien dice el nombre de la empresa, yo digo mi empresa, mi carro, y todo es del Estado, pero como responde a un interés social, por eso decimos que en los medios de producción y lo que se produce en la empresa es para el pueblo, y por tanto el interés es colectivo y la propiedad también es colectiva, porque los trabajadores viven también de la empresa, reciben un salario, pero aquí reciben el almuerzo, pero aquí cuando tienen un familiar enfermo, se le atiende. Entonces también los trabajadores, la empresa es parte también de la familia que la integran, o de los trabajadores que integran la empresa. Las asambleas del poder popular son órganos del Estado, órganos representativos del Estado, como en su caso pueden ser el Parlamento británico. Es una gran familia. Que el problema de uno es el problema de todos. La finca es del Estado, pero los que trabajan en ella reciben el beneficio económico y productivo de lo que da esa finca. La cuidan, la protegen, como si fuera una propiedad privada, porque de ella vive el finquero y su familia. Cuanto más producen, más se les paga. Okay, my name is Michael Knight. I'm from Trinidad and Tobago. Here I study sports and physical education. The objective of the course is to better sports in my country. If you look at other countries, you have to pay a lot to have access to this kind of knowledge, and here is free. Esas asambleas en Cuba existen a instancia municipal, provincial y nacional, los diferentes niveles territoriales en que se organiza el Estado. Los miembros de esas asambleas, es decir, los delegados, constantemente tienen que estar o deben estar en intercambio con el pueblo, y para ello existe lo que se conoce como rendición de cuentas, un vínculo obligatorio del delegado de la asamblea con el pueblo, en el cual le rinde cuenta sistemáticamente de su gestión, de su mandato, de su labor. Muchos extranjeros que visitan Cuba se preguntan por qué se puso un impuesto del 20% sobre las remittances en dólares. Porque Cuba necesita los dólares. The answer is because Cuba actually needs dollars. Sin embargo,
lo que realmente ocurre es que cuando el gobierno cubano toma dólares, le es muy difícil poderlos colocar en la economía internacional. En el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y esto que voy a decir es una información del gobierno norteamericano, hay más personas para vigilar las operaciones de Cuba que personas para vigilar las operaciones de terrorismo. En el año 2002, cuando se puso el impuesto, un banco suizo fue multado con $200 millones por manejar cuentas cubanas. Desde el año 1961, el Departamento del Tesoro prohibió al gobierno de Cuba utilizar dólares en sus transacciones. Es una de las primeras leyes del bloqueo. One of the first laws, one of the first policies of the blockade. Y persiguen nuestras operaciones en esa moneda y las confiscan. And they chase our transactions, our commercialization in that particular currency, and that money gets confiscated. Es por ello que hemos puesto ese impuesto para evitar tomar ese riesgo cuando el Estado tiene dólares. Además de la rendición de cuentas, el pueblo cubano posee a la revocación del mandato como otra manera de participar en la toma de decisiones. Ese delegado que le rinde cuenta, una vez que el pueblo no se siente satisfecho con su gestión, puede revocarlo a través de un proceso previsto en la ley y en la Constitución. De tal manera que el sistema político cubano tiene dentro de sus principios a la soberanía popular y no a la soberanía nacional o parlamentaria, como es su caso, el sistema político británico. La soberanía reside en el pueblo y esa no se delega, no se transmite a ningún miembro del aparato estatal, sino que permanece con él y constantemente la está ejercitando y funcionando a él. En el documento que aprobó Bush, el presidente saliente de los Estados Unidos, el documento que se llama Documento para asistir a una Cuba libre, dice en el capítulo 1 textualmente: neutralizar las empresas ficticias del gobierno cubano mediante el establecimiento de un grupo de evaluación de bienes cubanos en el que participe personal de las agencias pertinentes para investigar las formas en que las divisas entran y salen de Cuba. Eso es una responsabilidad de las agencias. Perseguir las operaciones cubanas es una responsabilidad estatal en los Estados Unidos. Which means basically that this is a state policy. Se amenaza a los bancos extranjeros. Para Cuba esto tiene un costo muy alto porque eleva los costos de transacción. El costo de la manipulación monetaria de Cuba es mucho más alto. El costo de los fletes de los barcos es mucho más alto porque, según la ley Torricelli, el barco que entre a Cuba en los próximos 6 months no puede entrar a puerto norteamericano. Este tipo de operaciones constituye una obligación legal del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, perseguir las operaciones de Cuba. Which means that this is a national policy to chase up the Cuban government and its policies. Values is a very important element in the curriculum, because I don't want to be, a very good, at speaking and at writing if he's a selfish person, if he's not he doesn't have solidarity, in his behavior, he arrives late, he treats badly his other classmates. So you may be very good at writing and speaking, but you have no values. So in this case, you have 3 or you are out of school because you have no values. This is important in our pedagogy here in Cuba. Esas asambleas del poder popular también pueden convocar a referendos populares y consultas populares cuando lo entiendan conveniente para tomar decisiones importantes, trascendentales. Las asambleas del poder popular como órgano institucional puede convocar al pueblo a una consulta, o sea, puede consultarle las decisiones.
The term black was invented in the Caribbean. I don't use that in my classroom. I say descendants from Africa. My great-great-great-grandmother on my mother's side was a slave who was brought from Africa. So this is really important because here in Cuba, sometimes you listen some phrases. Oh, you know, phrases that explicitly or implicitly includes racism. So that's for you to know. Notice officially, not officially because of the polity of our government. Not in education. If we know that someone is racist, that person is not fulfilling the values. So it's not fulfilling the values, of course, but it doesn't mean that does not exist in the minds of some people. Las remesas son muy importantes para el país. No tenemos cifras exactas, pero son más de 1.000 millones. ¿Por qué no sabemos el monto de la remesa? ¿Por qué no lo conocemos? Porque no hay relación oficial legal entre el sistema bancario cubano y el sistema bancario de los Estados Unidos. México sabe exactamente cuánto mandan los mexicanos desde Estados Unidos a México, pero nosotros no lo conocemos. Los cubanos que están en Estados Unidos, cuando viajan a Cuba, esconden el money en lugares, porque ese documento limitó el monto del dinero que podían traer a $55 diarios. O sea, el gobierno de Bush estableció esa regulación. No se le pueden enviar remesas, según ese documento, a los miembros de las Fuerzas Armadas, a los miembros del Partido Comunista, o sea, a mí no me pueden mandar remesas, a los miembros del Comité Central, a los miembros del Consejo de Estado, a los miembros de los comités de defensa de la revolución. Oh, shit. Sí. Cuando yo no traje el documento, cuando un cubano americano saca el boleto en una agencia, le entregan el documento, le dicen, toma, lee esto, y ahí lo dice. Dice, por regulaciones del Departamento del Tesoro, usted no puede darle dinero a una cosa increíble, pero es así. Entonces, de forma oficial, a través de agencias, se pueden mandar 4 envíos al año de no más de $300. Esas restricciones Obama las ha eliminado. Por tanto, en mi opinión, las remesas deben crecer. Did you do any research, for example, if you were to study in the States, how much would you have to pay? Yeah, if I was to study in the States, it would cost a whole lot more than studying here. I think the reason that I'd have to pay so much in the States is because of the system there is capitalist, and here is socialist, and medical care here free, housing free. Education is free, and that's the basic reason. Transport is really cheap here, but as medical care is really good, and the doctors are real attentive of us, and that's it. En Cuba también es necesario aclarar que además de las asambleas del Poder Popular, no existe la figura del presidente de la República. Cuba no es un país presidencialista, a diferencia de Estados Unidos y el resto de los países latinoamericanos o la mayoría de los países latinoamericanos. En Cuba lo que existe es un Consejo de Estado donde su principal figura es el presidente del Consejo de Estado. Por tanto, las decisiones no deben ser tomadas unilateralmente por una persona, sino colegiadas
en un consejo. Ese Consejo de Estado representa a la Asamblea Nacional del Poder Popular entre uno y otro periodo de sesiones. The economy is like a little poor, you know. That's the only thing. But I guess at the end of the day, if the trade embargo was blocked, you know, it would be much better here. There would be a lot more opportunities and jobs and production going on, you know. With this degree, I could go home and get a job as a teacher easily, you know. De los emigrados cubanos, el 90% son blancos. En Cuba, el que reciba $50 mensuales no tiene que trabajar. Salud garantizada, educación garantizada, karate garantizado, transporte público barato, etcétera, etcétera. Con $50 en Cuba se vive sin trabajar. Es un tema muy delicado. Tema muy delicado, porque además beneficia fundamentalmente a la población blanca. Es un tema complejo. Por eso digo que es tan difícil eliminar la dualidad monetaria. En esas tiendas los precios son altísimos. Bueno, ustedes lo habrán notado. Es decir, la forma que hasta este momento el Estado ha encontrado para recaudar esa divisa es estas tiendas, este sistema de shoppings, donde los precios son altos, y el impuesto del 20% sobre el cambio de monedas. Sobre el cambio de dólares, disculpe, sobre el cambio de dólares. Son las dos formas principales que el Estado tiene ahora de captar ese dinero. Personalmente pienso que habrá que ir a otras formas, porque estas personas han depositado ese dinero en los bancos y se ha producido una polarización en las cuentas bancarias. Las cuentas mayores de 20.000 pesos crecen y las cuentas por debajo de 5.000, o sea, las de los trabajadores comunes, disminuyen. Por eso decimos que que en la sociedad hay una diferenciación, que no se refleja en la escuela, en el hospital, en el policlínico, pero se refleja fundamentalmente en el sector de la divisa. Es ahí donde fundamentalmente se refleja la inequidad. Pero es un tema muy complejo. Por eso, en mi opinión, tomará tiempo, 4 o 5 años, poder esto llevarlo a su nivel normal, de una sola moneda. Quiere decir que el pueblo cubano está preparado para enfrentar cualquier adversidad, no solo natural, sino de cualquier tipo, con valentía, con consagración al trabajo y con un esfuerzo inmedible. No hay temor a los cubanos. Vino el ciclón, con la colaboración de todas las provincias, de otros países, no renunciamos a la colaboración, pero se ha venido recuperando con tremenda rapidez el país, a pesar de que tenemos bastantes problemas todavía. El bloqueo americano, 50 años, y hemos ido enfrentándolo, y estamos aquí, superviviendo, que cualquier país del mundo no sobrevive al bloqueo férreo que tenemos, no nos dejan vivir. Cuando te vamos a sacar la cabeza, ahí mismo nos dan. Y nosotros ahí, produciendo y trabajando. Y el pueblo siguiendo los principales líderes, que es lo más importante. Thank you.
Cuba is an inspiration because they've gone through a hell of a lot. That country was producing sugar solely for the US. That's no way to live. That's not fair. The US has no right to impose anything on any other country. That's why I support Cuba. That's why I tell people about Cuba, because they are an example of the direction we should all be taking. Because that direction will eventually benefit all of us. Britain, imperialist countries, the developed Western Hemisphere, makes its living, makes everything off the back of the exploitation of third world countries. And so if every country followed the example of Cuba, then the imperialist countries would have nothing to live on. As a principle, I should support the Cuban people because they are standing on their own 2 feet and they are opposing imperialism directly. Imperialism cannot infiltrate Cuba. They can't control their state. Cuba is standing by itself. Rock Around the Blockade doesn't exist just to celebrate Cuba. Isn't it lovely that there's a country out there that's like this? But we recognise the important contributions that Cuba can make to the world because of its socialist system. The Cubans understand that their society is not perfect. That's the first thing they say to you. We're not perfect, but we're trying, and it's in our hands, and we get to try different options. And I want my children to be able to grow up in a society where they can be part of forming it. If you look at May Day around the world, it's a protest, but it's against the state. A demonstration to say the state or capitalism is not serving the needs of the people. But when you saw people out on the streets in May Day in Cuba, it was really uplifting to see such a mass, of people so proud of their country. Living in an imperialist country like Britain, I would feel disgusted even to, slightly feel that way. I have no place to feel nationalist in an imperialist country because I know that the effect it has on other people around the world. So I completely distance myself from any nationalist thought. Whereas it's different in Cuba because, if anything, they're offering a hand of solidarity around the world. A third world country like Cuba can provide all its citizens with all its needs, feed everybody. Everyone has access to free healthcare. And in this country, we don't have that. Where are the resources going? The resources are going on killing Iraqis and people in Afghanistan. They're going on these imperialist wars. Why? So that the oil companies can stay rich, so that the rich elite can stay rich, and everything can keep ticking over, and the bankers can keep taking home their bonuses. And that's why. You'll be able to see what is achievable, and that's what the Cuban Revolution is, yeah? It's the working class masses overthrowing the ruling class and putting their own destiny into their own hands. I was really quite moved by the fact that young people, young teenagers, are seen as a productive part of society. They're seen as, the next generation of people that are going to push forward the revolution, and they're not criminalised as they are here. So I think it's important to show kind of the working class kids here that are like criminalised every day, and in the tabloids it's always in this country going on about youth violence and kids on the street and kids up to no good and hoodies and whatnot. And I think it's really important to show them that there is a society an alternative socialist society where young people are valued and given the chances that they need to kind of become positive members of society. You look at supermarkets, yeah? In Tesco's, you've got the whole world, you've got produce from the whole world in Tesco's. I wouldn't think that's a privilege until I go to another country where they don't have that. And then you have to ask yourself, why don't they have that? Is it fair that they don't have that? Why is it that we have the privilege of having access to the whole world by walking 5 minutes down the road, whereas in some countries, children have to walk for 3 hours to get to a school? Why is that the situation? That's not natural. That isn't determined by floods, it's not determined by climate, it's determined by human beings and by human interaction. And for me, looking at Cuba helps you get an understanding to that, because it's like the polar opposite of what the British state represents.